Habla Raúl de Barracas. A mí me llamó muchísimo la atención en el tratamiento de la muerte de Videla ayer en los grandes medios, el tratamiento de la maldad, como si hubiera sido una maldad por sí misma, eludiendo totalmente el sentido económico que tuvo el proceso de putrefacción nacional de 1976. Gracias. Sandra y equipo, no se murió ese tema, porque yo, que soy bisobrina, ahijada de una persona que torturaron 9 años por ser peronista y muerta, por supuesto, no me olvido, pero no me olvido porque actualmente no se está cuidando la democracia, más allá de lo que, si hay algunas actitudes o tareas del gobierno que uno esté de acuerdo, no la estamos cuidando, así que atenti con esto. Buen día, Susi. Mirta. Bueno, Sandra y equipo, te sigo desde que comenzaste. Quiero decirte que yo vivía en Dock Sur y vi algunas veces el tema este de los camiones, de los militares que venían en algunos conventillos, pero yo te digo que no se sabía mucho, porque realmente yo militaba en el peronismo, y sí, lo que vos decís, lo único que lo sabían eran los grandes monopolios de la prensa y parte de la iglesia, que cubrían todo esto. Cuando nos enteramos ya era... Gracias por los mensajes nuevamente. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros, Yami? Al 4535-2222, allí nos dejan los mensajes en el contestador telefónico, como todos los oyentes que recién escuchábamos. Y también muchos se comunican a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook como Radio del Plata, y también a través de la página de Déjamelo Pensar, que vamos a mandarle un beso a Eve Cristina Zeus, que dice: felicitaciones, Sandra, te saludo a vos y a todo el grupo que hace posible el programa Dejémoslo Pensar, Déjamelo Pensar en realidad, desde Valencia, España, emocionada por todo lo que se está logrando a pesar de los detractores de siempre. Un abrazo. Y también Juan Francisco Gel escribe: acerca de lo de Videla me viene a la memoria el poema de Violeta Parra, Miren cómo sonríen, que en sus versos finales dicen: miren cómo sonríen angelicales, mire cómo se olvidan que son mortales. Y bueno, estos mensajes van llegando también a través de las redes sociales. Bárbaro. Sergio Viñeski, contame algo de las vestales. Sí, ha surgido un nuevo tipo de sacerdote en las sociedades modernas que se llaman... que se llaman constitucionalistas. Los nuevos sacerdotes. Y las vestales. Vamos a escuchar el audio de la presidenta de cómo se refirió a estos nuevos constitucionalistas. Habló de la matanza. Okay. Este es el libro de las reformas. Esta es mi vieja constitución, que como verán está gastada, macheteada. La tengo de la época en que era legisladora. La leo toda completa, no la leo por partes como algunos, donde si me conviene es constitucional y si no me conviene es inconstitucional. No, a esta hay que leerla completa, del primero hasta el último. Tampoco significa que esta constitución sea perfecta. Esta constitución sabemos que para hacer una verdadera y profunda reforma de la justicia debería ser modificada, pero lo digo con todas las letras, debería ser modificada, pero no voy a ninguna modificación de la Constitución. Por eso envié estos 6 proyectos. Bueno, justamente hay que modificar la Constitución, podemos estar todos de acuerdo. El tema es que va a irritar mucho a los que crean que con esto la presidenta quiere inaugurar un tercer periodo presidencial. Ahora, lo curioso es que después que dijo esto, que lo acabamos de escuchar y que fue tan taxativo y tan claro, el título de Clarín fue: la presidenta coquetea con la reforma de la Constitución. Sí, sí, es decir, quieren preguntar para qué. Bueno, Clarín a veces coquetea con la información y la mayoría de las veces ni siquiera. Más bien coquetea con la mentira. Clarín dice que es un periódico. Bueno, y el tema es que si uno analiza un poquitito, nada más que un poquitito, la historia de la Constitución y el tratamiento que ha tenido por parte de los constitucionalistas, cómo leen la Constitución cuando dice hay que leerla completa, y sobre todo con el tema de la justicia, uno casi le da risa pensar que nunca estuvo politizada la justicia. Yo creo que es casi imposible. Voy a poner algunos ejemplos nada más, pero hizo nombró de una forma muy original, la presidenta, a los que son constitucionalistas tan parciales. Y trajo una figura histórica
que a mí la verdad que me dio mucha gracia. Escuchemos el audio de lo que dijo de los constitucionalistas a la presidenta. Por eso digo que hay víctimas de la justicia, pero no hay vestales de la justicia. Para los que no sepan, porque me van a criticar y se dice cosas que nadie la entiende. Las vestales, para los que nos gusta la historia griega, eran las vírgenes perfectas que cuidaban a los dioses. Bueno, en la justicia, hermano, ni desde el primero hasta el último no hay vestales, ni en el poder legislativo, ni en el poder ejecutivo. Yo quiero ser sincera, por eso, y mucho menos afuera de los poderes del Estado, donde de los estudios jurídicos, donde las organizaciones no gubernamentales que no sabemos nunca quién financia ni quién les paga, se transforman en vestales de la Constitución y del derecho según les conviene. Es un concepto lo de la vestal, ¿no? Sí, eran 6 en Roma, 6 las vestales que eran elegidas entre un montón de chicas que se postulaban que tenían que ser vírgenes. Era como Miss Mundo. Sí, más o menos, que tenía que 30 años ocupar el cargo. Miss Occidente. 30 años virgen. Es un pero eran tiempo. chicas de cierta edad ya. No, arrancaban jovencitas. De cierta edad eran después. Por eso, para llegar ahí tenías que tener, bueno, claro, es una valoración de las mujeres de mediana edad, muy bien. La jubilación de la vestal era dura. Ahora, eran 6 chicas que tenían que cuidar el fuego sagrado de Roma. Y para los romanos era muy importante que no se apague ese fuego sagrado porque sentían que su destino estaba muy atado a ese fuego sagrado. Cuando dice las vestales de la Constitución, o sea, las que defienden la Constitución, tenemos acá 2 ejemplos que no sé si serán vírgenes, pero no da con la imagen. ¿Quién queda como sujeto de la democracia? El pueblo, que no está mayoritariamente con ellos, y esto es bueno, no es que el pueblo está apoyando lo que hace esta facción. Y queda también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obviamente es el tribunal que va a disponer la inconstitucionalidad de estas medidas. Me parece que eso puede invalidar a la Corte Suprema de Justicia luego en la discusión de constitucionalidad. La verdad que no entiendo por qué hicieron esto. Además, por qué lo hicieron en el medio del tratamiento. En todo caso lo hubieran hecho antes, hubieran planteado esto antes de que los proyectos ingresen. Pero ahora esto ya lo dijo Rossi. Bueno, quiere decir que la Corte los declara constitucional. Yo no entiendo lo que hicieron. La verdad es que tengo una gran desilusión con lo que hizo el presidente de la Corte. Ay, Patricia Bullrich, decepcionada, pobre. Sí, y no da como vestal, ¿no? No. Y Carrió, No, que hablaba antes, tampoco. Ahora, es muy curioso, Sergio, que vos estabas hablando de las vestales, que son 30 años vírgenes. Sí. Y esta semana, precisamente, y supongo que sin ningún nexo con esta palabra y esta figura de la que habló la presidenta, la oposición se estuvo enredando en una retórica de violación. Fue muy peculiar, fue ¿no? muy peculiar, sí. Eso, que Carrió dijo que toda la oposición fue violada políticamente y Gilavedra le contestó que a ella la violaron dormida. Muy de un nivel de virulencia y de sí, porque otro nivel no tiene. No, pero es como muy procaz, incluso para vincularse entre ellos, quiero decir, no es solamente una violencia dirigida hacia el oficialismo, sino que entre ellos también se la mandan guardar. Sí, aparte, el fuego sagrado. ¿Cuál sería el fuego sagrado hoy en día? Realmente defender el poder popular, o sea, la política popular. La soberanía popular, la política en la justicia es increíble. Joaquín B. González, que es uno de los primeros constitucionalistas, ante una pregunta de qué piensa del sufragio universal, contestó: me parece una ignorancia universal. Constitucionalista, o sea, puedes ser constitucionalista y ser un reverendo no democrático. Claro. En 1930, cuando se firma la famosa acordada de la Corte que le da legitimidad al golpe de Estado de 1930, dicen, entre otras cosas, el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, gobierno provisional es una dictadura, claro, es pues un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido. Esto dijo la Suprema Corte de Justicia, que tuvo un debate interno, porque el expresidente de ese momento, Figueroa Alcorta, que ahora era miembro de la Suprema Corte, dijo: renunciemos todos. Si hay una dictadura, renunciemos todos. Y eso hubiese sido un paso fenomenal a no legitimar dictaduras. Nos hubiese cambiado la historia. Muchísimo, porque después toda la jurisprudencia de toda la dictadura se basó en esta acordada. Claro. Poco tiempo después, en 1943, toda esa corte fue juzgada por haber hecho esa acordada.
Una nueva constitución surgió en 1949, que es de lo que nos hablaba hoy el entrevistado, una constitución muy progresista, social, le dio derechos a la mujer, etcétera, etcétera. Sampay. 1955 vino un golpe y reinstauró la constitución de 1853. Por decreto. Por decreto. Por decreto. En 1958, en 1962, cuando lo bajan a Frondizi, los militares lo bajan a Frondizi, la Suprema Corte de Justicia le toma juramento al nuevo presidente porque decía que había cefalía. Acababan de derrocar al presidente. Siempre estuvo politizada la Suprema Corte y la justicia. El tema es que ya que esto es un hecho, bueno, entonces elijamos qué política queremos que tenga la justicia. No vamos a terminar acá, vamos a redondear después de las noticias, dale, que ya son las 11. Actualizamos entonces la información con Radio Noticias del Plata. Los invitamos igual a que se comuniquen con nosotros. Nos queda 1 hora de programa al 4535-2222. También recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales. En Twitter y Facebook estamos como Radio del Plata, o Déjamelo Pensar a través de la página de Facebook. Ahora sí, Radio Noticias del Plata, en la voz de Javier Papaleo. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. En la hora 11, la temperatura 12 grados 2, la humedad 62%. Desde el oficialismo ven a Vudú como el posible sucesor de Cristina Fernández. La diputada Diana Conti dijo que le gusta al vicepresidente para el cargo de jefe de Estado. En sintonía con el gobierno, también descartó una reforma constitucional que garantice la continuidad de Cristina en el poder. El fallecimiento de Videla demuestra que se ha hecho justicia. Lo dijo el abogado argentino que lleva la querella presentada en este país contra los crímenes del franquismo en España, Carlos Slepoy. Señaló que murió en la cárcel cumpliendo la condena por los crímenes terribles de la dictadura. Internacional. El presidente de Colombia anunció su reelección. Juan Manuel Santos adelantó que se presentará en los próximos comicios para extender su mandato hasta el 2018. Deportes. Fútbol. Boca va ante Colón en la Bombonera. Bianchi utilizará suplente Santa Elsa Valero para intentar cortar la racha de 12 partidos sin ganar en el torneo local. Juegan desde las 20:15 con transmisión de Fox Sports, Radio del Plata desde las 20. La temperatura 12 grados 2, la humedad 62%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El Plata. Déjamelo pensar. Déjamelo pensar. Con Sandra Russo hasta el mediodía en El Plata. Respecto al análisis que están haciendo de la dictadura militar. Una de las contracaras también, porque a veces se ignoran, fueron las luchas obreras que existieron en la misma dictadura, que también posibilitaron la caída y además tener presente la memoria de todas las luchas populares que ha tenido nuestro pueblo. Gracias. De Caballito, Juan Carlos. Sí, buen día Sandra y todos, y bueno, todos los que vivimos la dictadura en vivo y en directo. Yo tampoco estoy contenta de que Videla haya muerto, me hubiera gustado que estuviera mucho tiempo preso, pero sería bueno, como dijo un amigo mío, que el cuadro que bajó Néstor del Colegio Militar de Videla lo pongan en el calabozo de él para que siga preso in eternum. Bueno, les mando un cariñoso abrazo. Hola Sandra, hola Eduardo, yo tengo una gran... No hubiera sido mejor en los juicios tratar de negociar información por algún tipo de conmutación de pena o algún tipo de perdón, no lo sé. ¿Está mal pensar eso? Qué sé yo si está mal. Gracias por los mensajes. Es increíble cómo este tema lo vamos viendo a través de los mensajes de los oyentes, ¿no? Sobre todo de los que tienen cierta edad y han vivido esa época, cómo a cada uno nos vuelve a retrotraer a esa parte de nuestra vida que quedó capturada por ese escenario terrible, ¿no? Porque en realidad todos fuimos víctimas de
de esa dictadura. Y antes de las noticias estábamos con Sergio hablando de qué es una constitución, de qué loco también que se desparrame toda esta paranoia, que evidentemente lo que busca es digamos, vedar el camino a una posibilidad de reelección de la presidenta. Pero así todo, es muy loco que cada constitución prevea de qué manera, cuáles son los mecanismos para ser reformada, y sin embargo la sola idea de una reforma constitucional parece como que fuera el estalinismo. Sí, es el mismo argumento. Ante cada ley, ante cada proyecto, lo hacen para... Sí, para otra cosa. Todo es para otra cosa. Vos fíjate, hay una cosa curiosa que la quería contar, ¿no? Porque cuando fue, en 1973, una nueva Corte Suprema de Justicia asumió cuando asumió Héctor Cámpora. Él les tomó juramento y en el diario La Prensa, con mucho odio, consignaban que en el acto de juramento se cantaba Morón bombón, esta es la corte de Juan Perón. y después en el 76 con el golpe ponen de golpe una nueva Corte Suprema por decreto, un montón de nuevos jueces, y acá el problemita con el que nace nuestra etapa democrática a partir del 83 es que el alfonsinismo a muchos de estos jueces puestos por la dictadura los nombró de derecho. El 90%. Exactamente. Al 90%. Y entonces ahí quedó una justicia totalmente atravesada por distintas capas. Los que venían de la dictadura, los que venían con los radicales, después lo que pasó con el menemismo, y después los que venían por concurso. Siempre estuvo politizada la justicia. Entonces, ya que eso es así,